Otra vez juntos para contarte mejor. ¿Qué vamos a intentar contarte mejor? Pues te vamos a intentar contar cómo terminó ese siglo XV que fue tan rico para el arte y para la literatura. Bienvenidos. Otra vez juntos, de nuevo, para tratar de encontrar una salida, la mejor salida posible, para comprender lo que fue el siglo XV, los romances y todo lo que ocurrió. En España particularmente, también en Europa y en otros países. Viene bien recordar cada tanto cómo es esta cuestión de los siglos. Cuando decimos siglo XV, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo de 1400 a 1500. ¿Por qué es así? Por la misma razón que cuando uno nace, uno tiene 0 años, 1 mes, y va viviendo el primer año de su vida, pero tiene 0 años y 1 mes, 0 años. Cuando llegás a los 12 meses y te festejan el cumpleaños número 1, en realidad vos empezás a vivir el segundo año de tu vida. Es por eso que hay una receta fácil, porque vos decís 1435, al 14 le sumas 1, te da 15. Pero no hay que sacar la cuenta matemática 14 más 1, es decir, hay que entender el porqué. Lo mismo que pasa con nuestra edad. El día que nosotros cumplimos años es porque los hemos vivido. Empezamos a vivir el próximo año de nuestra vida en cuanto festejamos el cumpleaños. Por eso es que cuando estamos hablando del siglo XV, estamos hablando de los años que van entre 1400 y el 1500. Cuando estamos hablando de estas fechas, por supuesto son fechas, no es que de un día para el otro brindemos un 31 de diciembre y ya llegó el renacimiento, que mañana es el renacimiento. Eso es obvio. Es todo un proceso que se va dando, pero para que uno pueda comprender mejor las etapas, los momentos, los marca de esta manera. ¿Qué pasa particularmente en España? España fue teniendo un proceso muy interesante internamente. No olvidemos que la Edad Media había provocado un fragmentarismo en la mayor parte de los países de Europa. Eran reinos por separado. Todos reinos separados, con un agregado. España, además de tener sus reinos por separado, estaba tratando de echar a un invasor, que era lo que los unía. ¿Qué era ese invasor? Era la invasión árabe, que había tenido un reducto maravilloso del cual aún quedan vestigios hoy, como puede ser la ciudad de Córdoba, la ciudad de Sevilla, y cómo olvidar a la ciudad de Granada, que era el último bastión que tenían. Era tan bonita, y sigue siéndolo, que es muy común que en Granada te digan que no hay peor castigo que ser un ciego en Granada. Es una hermosa ciudad, bellísima ciudad, y que conserva la mayor cantidad de elementos en muy buen estado que pertenecieron a toda la cultura islámica, llamémosle. Este momento que estamos viviendo, el año 2026, pareciera que no es el mejor momento para hablar de este tema, pero no debemos olvidar que realmente la cultura islámica fue muy importante en España, y convengamos que de rebote nos ha tocado a nosotros, porque Islam, España, el descubrimiento de América y Argentina incluida, evidentemente tenemos una gran cantidad de elementos que nos vienen de la cultura árabe. Dentro de ese mosaico que significó España, los reinos
a veces por razones políticas, por razones también guerreras y para aunar fuerzas, comienzan a reunirse para luchar contra un enemigo común. Ustedes saben que eso también pasa en la política de hoy. ¿Cuántas veces los partidos políticos arman estrategias para enfrentar a otro? Eso nosotros lo sabemos perfectamente bien. Después empiezan a salir los trapitos al sol, que es lo que ha pasado y lo que sigue pasando actualmente. Porque en ese momento a Barcelona le convenía estar muy unida con Asturias, le convenía estar unida con Castilla y todo, aunque ahora está pidiendo la independencia. Galicia pide su independencia, cada uno de ellos tiene su idioma, su bandera, su himno y conservan su identidad. Pero en aquel momento el enemigo común eran los árabes y había que unirse. Claro, ¿quién había tomado la primacía y la delantera? Castilla. ¿Y qué había pasado? No solamente militarmente, había pasado culturalmente. Ese es el motivo por el cual todos nosotros hoy hablamos castellano. Que castellano viene de Castillo y era la zona que tenía mayor cantidad de castillos y fortalezas, de modo tal que el castellano fue un elemento unificador. Reino de Castilla. En el año 1400 nace Juan II. Para que ustedes se ubiquen, Juan II. ¿Quién era este señor? Este señor fue el padre de la reina Isabel la Católica, aquella de las joyas y de Colón. Bueno, muy bien. ¿Qué sucede? Este señor, Juan II, fue muy criticado porque en realidad parece que era poco avesado en las cuestiones de política. Le interesaba más la ciencia, le interesaba la cultura, algo así como lo que había pasado con Alfonso el Sabio. Eso fue que hizo que lo criticaran muchísimo. Inclusive siendo muy joven, tenía apenas 2 años, cuando muere su padre y queda a cargo del reino, entonces el reino queda a cargo de un regente y hay algunos favoritos. Parece ser que cuando asume a los 14 años y lo casan por obligación con una reina de Portugal, sigue habiendo favoritos para él y para la reina, por separado, por supuesto. No sé si alguno lo habrán compartido, pero digamos, siguió habiendo favoritos en el reino, y el reino de Castilla, si bien era el más importante y era el más fuerte, tenía muchos de los problemas internos que se suscitaban justamente a raíz de todas estas cosas que estamos comentando. Muere el rey Juan II. ¿Qué tenía? Un hijo que era Enrique IV. Enrique IV de Castilla. ¿Qué es lo que sucede? Enrique IV era más o menos también de esas mismas características, motivo por el cual había tenido un favorito, la reina, que se llamaba Beltrán de la Cueva. Beltrán de la Cueva. Hete aquí que por una obra, digamos, no de carácter divino, queda embarazada. Entonces, ¿qué sucede? Todo el mundo a la hija que tuvo, que se llamó Juana, ¿cómo la llamaban? Juana la Beltraneja, porque sabían perfectamente bien que esa hija no era la hija de él. Y Enrique IV tenía una hermana que era Isabel, Isabel de Castilla. He aquí que muere Enrique IV. Entonces, ¿quién sucedía en el trono al rey? La Beltraneja, Isabel la Católica. Entonces, Isabel la Católica fue criada en un convento maravilloso que se llama el Madrigal de las Albas Torres. No se imaginan ustedes lo bello que es. Y esta mujer
cosa bastante poco común en la época, fue muy preparada en cultura, en latín, en música, en conocimientos, cosas que estaban generalmente reservadas para los hombres. Sin embargo, la reina Isabel tenía grandes conocimientos y tenía muchísima fuerza, muchísima valentía y tenía todo lo que hay que tener para ser una reina, y estaba dispuesta a defender el trono de Castilla contra viento y marea y aún contra la Beltraneja. Es así que se armaron dos partidos, los beltranejos y los isabelinos. Terminan triunfando los isabelinos, por eso Isabel termina siendo reina de Castilla. Con todos los reinos de León, de Zamora, bueno, de Galicia, todas esas cosas que pertenecían a Castilla, y para broche de oro, ¿qué hacen? La casan con Fernando de Aragón, que Fernando de Aragón tenía los otros reinos de España, Asturias, toda la zona vascongada, la parte de Barcelona, y es así que con el casamiento de Isabel de Castilla y Fernando VII de Aragón, España queda toda unida. Esta España unida, por supuesto, adopta como idioma oficial del reino el castellano. Y el mayor emprendimiento que le tocaba afrontar a la reina Isabel la Católica era justamente la lucha contra los árabes. ¿Cómo se lleva a cabo? Por supuesto, cercándolos, hasta que finalmente quedan confinados a la ciudad de Granada. La reina Isabel, ella misma en una carpa, forma parte del cerco que le ponen a la ciudad. Hay una parte que no necesita cerco, porque la ciudad de Granada está a orillas de un río que se llama Darro. Entonces está el río y después está como una especie de media luna cercaron la ciudad. Esa ciudad, que era un lugar donde había comerciantes, donde había gente que vivía, además de estar el Palacio de la Alhambra, que es una belleza, y se entraba por las Torres Bermejas, que son dos torres enormes que están en la entrada de la ciudad, de Granada, ¿no? Pero no de la actual. Vos ahora llegás a una terminal de ómnibus o a una terminal de tren y ves a dónde está el Palacio de la Alhambra y vas a la Alhambra. Hoy día se va por la parte de atrás y bueno, no se entra por ese lugar, se entra por otro lugar donde se sacan los tickets para poder visitar las distintas zonas. Es un lugar muy grande. Como allí había cultivos también, pero no podían autoabastecerse, de modo tal que lo único que hizo fue ponerle cerco a la ciudad de Granada, es decir, no podía salir ni entrar nadie. Fue suficiente con ese cerco para que los árabes, el 12 de septiembre del año 1492, mientras Colón navegaba hacia América, le hicieron entrega de la ciudad a la reina Isabel la Católica. De una manera bastante inteligente, la reina Isabel les propone: los que quieren convertirse al catolicismo quedan, y los que no son expatriados y se van a Marruecos. Ese es más o menos el panorama político del siglo XV. Dicen que la reina Isabel la Católica era muy buena recitadora de romances y que también cantaba, porque sabía música, y los cantaba y muy bien. En aquella época se empiezan a agrupar los romances. Nosotros los podemos agrupar por temas. Los primitivos romances derivaban de los cantares de gesta. Entonces se dice que forman un ciclo. Por ejemplo, los romances del Cid. Pero hay otros romances que no tienen historias que están ligadas a los cantares de gesta. Como les había dicho la vez pasada, cuando recitamos alguno y dijimos, hay algunos romances que son de carácter histórico. Yo les había contado uno que tenía un origen bíblico. Hay otro romance muy bonito, histórico, que inclusive sufrió este proceso. Claro, como el romance, tal como los cantares de gesta, se difundían oralmente en un principio, a veces sufrían transformaciones lingüísticas.
Vamos a tomar ahora, brevemente para ver de qué estamos hablando, un pequeño episodio que fue el incendio de Roma en la época de Nerón. ¿Se acuerdan? Dicen que Nerón incendió Roma para poder hacer otra ciudad. La mandó a incendiar además, ¿no? Y después le echó la culpa a los cristianos del incendio de Roma. Entonces, la ciudad de Roma tiene 7 colinas. 7 colinas conforman la ciudad de Roma. Y por allí pasa el río Tíber también. Hoy día está todo edificado. Y como corresponde también en aquella época, ¿qué pasaba? Las familias más ricas habitaban la parte superior y la parte inferior. La parte superior era la urbe y la parte inferior era la suburbe, es decir, debajo de la urbe. Por supuesto que cuando el río crecía y se inundaba, lo primero que se inundaba eran los suburbios. De ahí viene el término suburbio, aunque ahora lo apliquemos al llano, como se hace aquí. La casa en la que habitaba Nerón estaba sobre una roca. Esa roca tenía por nombre Tarpeya. Entonces, el romance empieza diciendo: mira, Nero de Tarpeya, Nero Nerón, a Roma cómo se ardía. Este romance sigue de la siguiente manera. A ver, ahí vamos al romance histórico. Dice: mira, Nero de Tarpeya, a Roma cómo se ardía, gritos dan niños y viejos, y él de nada se dolía. El grito de las matronas sobre los cielos subía, como ovejas sin pastor, unas tras otras corrían, perdidas, descarriadas, llorando a lágrima viva. Toda la gente huyendo a las torres se acogían. Los 7 montes romanos, 7 colinas, los 7 montes romanos, fuego y lloro los hundía. En el grande Capitolio, Capitolio es el Capitolino, el monte Capitolino, donde actualmente está la Casa de Gobierno de Roma. En el grande Capitolio suena muy gran vocería. Por el collado Aventino, ¿sí? Capitolino, Aventino es otro de los montes. Gran gentino discurría, y encavado y en rotundo la gente apenas cabía. Por el rico Coliseo, es el Coliseo romano, gran número se subía. Lloraban los dictadores, los cónsules a porfía, daban voces los tribunos, los magistrados plañían, los cuestores lamentaban, los senadores gemían. Bueno, sigue describiendo. Ahora, si ustedes se fijan, acá hay un predominio de la parte lírica, de la parte sentimental. Si bien hay un sustento básico narrativo que nos va a narrar un episodio, en realidad el episodio está detenido y la narración se transforma en una descripción con sentimientos, es decir, pasa esto, aquello, lo otro. Es decir, no hay una serie de sucesos, sería como un cuadro en movimiento, ¿no? Es una especie de 3D de la época. Ellos lo hacían de esta manera. Este romance empieza a andar de boca en boca, pero como la gente evidentemente no tenía mucha noción de la historia, hay versiones que se recopilan y dice marinero de Tarpeya. No tiene nada que ver un marinero, porque no hay ningún mar, es miranero de Tarpeya, y la gente al escuchar repetía marinero de Tarpeya. No existe tal marinero del mar ni de ningún barco, es miranero de Tarpeya. Como este, hay muchos romances históricos, inclusive muchos romances que hablan de un episodio muy interesante, que es ¿qué pasó en Roncesvalles? ¿Qué es Roncesvalles? Ahora vamos a ir por un momento a la geografía. Si uno piensa en Europa, Europa tiene 3 grandes penínsulas.
que dan sobre el Mediterráneo. Una es la península ibérica, otra es la península itálica y otra es Grecia, donde está ubicada Grecia. Esas son las tres grandes penínsulas, digamos, que hay. Después está el norte de Europa, pero estamos hablando de la Europa, llamémosle mediterránea, cercana al Mediterráneo. ¿Con qué países se comunica España? Al oeste tiene Portugal y al este tiene nada más y nada menos que Francia. Con la cual, país con el cual, o reino con el cual, no siempre estuvieron en buenas relaciones. Hubo muchos intentos de casar reyes con reinas, con príncipes, con princesas, con duquesas, e inclusive hasta el mismísimo Enrique VIII llegó a tener una de las 6 esposas de Enrique VIII, fue una reina española también. Porque España era muy interesante, era muy importante, y sobre todo por lo que vino después de la reina Isabel la Católica, que fue esa sí su hija Juana, a la cual apodaron la Loca. Pero ese episodio lo vamos a contarlo después. Decíamos entonces que al oeste de España, oeste, norte, noroeste, se encuentra Francia. Por lo menos los reinos en aquella época que correspondían a Francia. Uno de los reyes más importantes de la historia de Francia, sin duda, fue Carlomagno, el rey Carlomagno, Carlos el Grande. Cuando los árabes, vuelvo al tema de los árabes, cuando los árabes invaden España, en realidad el objetivo no era tanto invadir España, sino llegar a Roma. Entonces, ¿qué sucede? Cuando intentan cruzar los montes Pirineos, Carlomagno impide ese paso. ¿Cómo lo hace? Manda a su sobrino, que se llamaba, digamos, en castellano sería Rolando, en francés es Roland o Roland. Manda a un paso fronterizo que es justamente el paso de Roncesvalles. Ese es un valle por el cual se atraviesa para no tener que ir tan alto. Entonces, ¿cómo es la historia? Estando los árabes del lado de España, mandan una serie de soldados que toman la delantera para que los árabes los vean, los persigan y se metan en ese desfiladero, que es un desfiladero del cual no podés salir porque tenés paredes montañosas a ambos lados. Entonces, cuando el ejército de los árabes se mete en ese lugar, desde arriba los soldados destruyen el ejército árabe. Por supuesto, los que mueren son aquellos que ofrecieron su vida para ir, no como carne de cañón porque no existían todavía la pólvora en ese momento, pero sí mueren los que habían ido de carnada, digamos, entre los cuales estaba su sobrino. Entonces, ese episodio de Roland da origen a un cantar de gesta que para los franceses es tan importante como el poema de Miossy y que se llama La Chanson de Roland o La Chanson de Roland en francés. En España ocurrió exactamente el mismo proceso de lo que ocurrió en Francia, ocurrió el mismo proceso que había ocurrido en España con la fragmentación de los cantares de gesta. Entonces, hay una serie de romances que son de origen francés y que tienen que ver con la historia de Francia. Y ya contamos en otro episodio, en otro encuentro de los que nosotros hemos tenido a través de la cámara con ustedes, qué pasaba con las peregrinaciones. Entonces, por ese motivo, en España estaban anoticiados
de las cosas que habían ocurrido en Francia y de los poemas que se cantaban en Francia. Y también en Francia estaban anoticiados de todo lo que ocurría en España. Entonces hay una serie de romances que dijimos que son históricos. Hay otros que se llaman del ciclo carolingio, porque son fragmentaciones de la historia de Carlomagno, o bueno, de su sobrino, pero en este caso que derivan de la chanson de Roland. Y así hay distintos ciclos. Hay algunos que son realmente muy pintorescos. Por ejemplo, como además el interés estaba puesto siempre en las situaciones amorosas más que en la situación, o dentro del marco de una situación guerrera, una situación amorosa, los que se llaman romances fronterizos, que es qué ocurre cuando una mujer árabe está enamorada de un cristiano o cuando una cristiana se enamora de un árabe. Esos romances son los romances fronterizos, que son muy lindos, son muy interesantes. Hubo otros cantares de gesta, además del poema del Cid, que no fueron tan famosos, pero también tuvieron su fragmentación. Entonces está el ciclo de los 7 infantes de Lara. Si querés colaborar económicamente con este programa, escanea el QR que figura en pantalla o seguí las instrucciones de la descripción. Muchas gracias.